Siete pecados digitales con Iñaki Tobar. Bienvenido, bienvenida a Siete pecados digitales, tu magazine fricultural dominguero. Soy Iñaki Tobar y cada domingo a la sagrada hora de la Santa Siesta ya sabes que te traigo 7 tentaciones en forma de libros, pelis, series, videojuegos, misterio, temas musicales. Además siempre se confiesa algún pecador invitado para intentar arrastrarte al lado oscuro. Hoy por fin estrenamos cuarta temporada, 2 años ya, 5.000 seguidores, cientos de miles de escuchas y un gigantísimo gracias. No puedo estar más comprometido e ilusionado, pecadores. Lo que empezó como un hobby para sobrevivir al hastío de la pandemia se ha convertido en una verdadera pasión por compartir y comunicar con vosotros. Esta cuarta temporada consolidamos el formato, un auténtico magazine en el que la fricultura y las emociones que nos provoca son las verdaderas protagonistas. Además, hoy abrimos la posibilidad de que puedas apoyarnos si de verdad te gusta nuestra propuesta. Son muchas horas de dedicación personal mía y de los fabulosos colaboradores que tenemos, y mucha inversión en equipo, en herramientas, hacen necesaria esta evolución. Por supuesto, siempre vamos a mantener en abierto el programa regular, el que te gusta, 2 veces al mes. Amén de los especiales de temporada que hacemos junto a estos talentosos colaboradores. Si te animas a apoyarnos de verdad, pasando por el cepillo y siendo de facto un pecador irredento, podrás disfrutar además del nuevo formato que te presenté la temporada pasada, en forma de Solo el penitente pasará. Un monográfico especial que verá la luz 2 domingos al mes en exclusiva para los que nos ayudéis a mantener este humilde confesionario abierto. Además también tendréis confesiones privadas en vídeo en la comunidad solo para fans, donde podréis decidir junto conmigo los contenidos que van a ir en la sección semana a semana. Si me conoces un poco ya, sabes que siempre voy con el corazón en la mano y me confieso contigo. Así que quiero dejar muy claros cuáles son mis principales objetivos en esta nueva etapa. Primero de todo, obviamente, cubrir gastos, que no me cueste pasta hacer el podcast. Son de verdad muchísimos gastos que no podéis ni imaginar, ¿no? No solo en equipo, que ya es una inversión fija que he hecho, ¿no? En micros y en chismes, ¿no? Para la grabación en sí, sino las herramientas, el programa, la locutora que contrato para que me haga estas cuñas tan molonas, la suscripción de Epidemic Sound para poner estas músicas también tan chulas, imágenes de stock, en fin, muchas cosas que por lo menos necesito que en la balanza no me cuesten, ¿no? Pero sobre todo, segundo punto, estrechar relaciones con vosotros. Eso me lo va a permitir también esta comunidad más exclusiva para fans, ¿no? Esa gente que os pasáis al siguiente nivel y os metéis un poquito más dentro del confesionario conmigo. Y en tercer lugar, y no menos importante, poder convidar, ¿no? A estos maravillosos colaboradores, pecadores y redentos que se confiesan periódicamente en el podcast, ¿no? Pues ya los conocéis: Peter Aniorte, Joseba Bajo, Vicente Pérez, Santi Jarabo, Fran Molina, que su tiempo también por lo menos les reporte que les puede invitar a una caña o tener algún detalle con ellos alguna vez por ese tiempo valiosísimo, ¿no? Que comparten con nosotros. Además de estos beneficios que ya te he comentado, lo mejor de todo, podrás disfrutar del podcast sin publicidad, algo muy de agradecer, ¿verdad? Tú escoges la contribución que quieras. Una vez que le des al botón de apoyar, desde 1,49 euros al mes, pues puedes elegir lo que mejor te venga, ¿no? También está una opción que se llama iVoox Plus, en la cual es como una especie de Netflix de los podcasts, en la cual pagas esa única suscripción al mes y tienes acceso no solo a mi podcast, sino a todos los podcasts premium de la plataforma, y nos ayudas a todos en conjunto, a todos los creadores de contenidos que nos lo curramos. Pero tranquilo, tranquila. Si no es posible para ti contribuir, siempre vas a poder seguir disfrutando de los episodios regulares de 7 pecados digitales 2 veces al mes, ¿vale? Y además esos especiales que hacemos siempre con los colaboradores de temporada también vas a tener acceso, digamos, en modo abierto. En cualquier caso, te reitero mi enorme gracias por estar al otro lado e interesarte en lo que tenemos que confesar semana a semana. Pero vayamos ya al tema de este primer episodio de la cuarta temporada. Maravillas góticas.
Y es que la narrativa gótica es un género que por este podcast sabéis que nos gusta muchísimo. Un género en realidad que viene de la parte de la literatura, ¿no? Que se originó en Inglaterra a finales del siglo XVII, que tiene mucho que ver con el terror, evoluciona desde el romanticismo y que tiene su origen en una novela, primera novela gótica que se llamaba El Castillo de Otranto, que seguramente traeremos por aquí por el podcast, que ya venía subtitulada con, entre comillas, una historia gótica, ¿no? Esto es lo que lo inició todo. Esta ficción gótica tiende a poner énfasis tanto en la emoción como en un tipo de terror, digamos, placentero, de ese disfrutable, ¿no? Que nos gusta por aquí, buscando siempre ese momento de catarsis en los relatos, ¿no? En estas ficciones, un momento, digamos, sublime siempre. Pero bueno, aparte de revisar varias obras friculturales que tienen mucho de maravilla gótica, hoy también tenemos el súper orgullo y satisfacción de estrenar la sección de Pecadores Invitados y Misterio con nada menos que el mismísimo Álvaro Gil de la Catedral Atroz. Ni se te ocurra perderte su gótica y brutal contribución de cerca de 40 minutazos. Adéntrate ya conmigo en este espeso y oscuro bosque, inundado por la niebla y salpicado de misteriosas ruinas y secretos que esconden tenebrosas maravillas góticas. Empezamos. Siete pecados digitales. Tu magazín dominguero semanal con confesiones friculturales. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, te recomendamos de manera personal y apasionada obras literarias, pelis, series, temas musicales, videojuegos, misterios y además te traemos a un pecador invitado para que confiese sus tentaciones. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. En una noche pavorosa, inquieto, releía un vetusto mamotreto cuando creí escuchar un extraño ruido, de repente, como si alguien tocase suavemente a mi puerta. Visita impertinente es, dije, y nada más. Me acuerdo muy bien. Era en invierno e impaciente medía el tiempo eterno, cansado de buscar en los libros la calma bienhechora al dolor de mi muerta Leonora, que habita con los ángeles ahora, para siempre jamás. Sentí el sedeño y crujidor y elástico rozar de las cortinas, un fantástico terror como jamás sentido había y que quise aquel ruido explicando, mi espíritu oprimido, calmar por fin. Un viajero perdido es, dije, y nada más. Ya sintiendo más calma, caballero, exclamé, oh dama, suplicaros quiero, os sirváis excusar, mas mi atención no estaba bien despierta, y fue vuestra llamada tan incierta. Abrí entonces de par en par la puerta, tinieblas, nada más. Miro el espacio, exploro la tiniebla, y siento entonces que mi mente puebla, turba de ideas cual ningún otro mortal las tuvo antes, y escucho con oídos anhelantes, Leonora, unas voces susurrantes, murmurar nada más. Vuelvo a mi estancia con pavor secreto y a escuchar torno pálido e inquieto más fuerte golpear. Algo, me digo, algo toca en mi ventana. Comprender quiero la señal arcana y calmar esta angustia sobrehumana. El viento y nada más. Y la ventana abrí, revolcando vi entonces un cuervo venerando, como ave de otra edad. Sin mayor ceremonia entró en mis salas con gesto señorial y negras alas, y sobre un busto en el dintel de palas posóse y nada más. Miro al pájaro negro sonriente ante su grave y serio continente y le comienzo a hablar.
no sin un dejo de intención irónica. Oh cuervo, oh venerable ave anacrónica, ¿cuál es tu nombre en la región plutónica? Dijo el cuervo, nunca más. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Qué mejor manera, ¿no?, de empezar un programa dedicado a las maravillas góticas que uno de los relatos, digamos, emblemático de esta categoría literaria, El Cuervo, The Raven en inglés, un poema narrativo escrito por Edgar Allan Poe, verdadero pecador irredento y un habitual en este podcast, ya lo sabéis. El Cuervo se publicó por primera vez en 1845 y es la composición, digamos, poética más famosa de Edgar Allan Poe, ya que fue la que precisamente le lanzó a la fama internacional, le supuso, digamos, hacerse famoso en el mundillo, en los círculos literarios, que le dedicasen artículos en periódicos, que hiciesen dibujos ilustrando el relato. O sea, fue realmente flipante. De hecho, él, después de escribir el relato, escribió un ensayo sobre su manera de componerlo, ¿no? Y cómo estuvo muy medido todas las connotaciones tanto filosóficas como emotivas, ¿no?, que tiene el poema. El Cuervo parte de un tópico literario común, ¿no?, la muerte de la mujer amada, algo que es muy típico del tema del gótico. Decimos o se dice de este poema que es narrativo, porque si habéis escuchado bien el pequeño pasaje, esa introducción que he leído, no se trata simplemente de un poema que rime algunas palabras, o sea, es que realmente está describiendo de una manera ordenada una sucesión de hechos, ¿no?, que acontecen en ese despacho del supuesto estudiante, ¿no?, que se nos deja adivinar por parte de Edgar Allan Poe, ¿no?, en ese ensayo posterior que os he comentado. De hecho, la escultura de palas sobre la que se posa el cuervo y todo el ambiente de biblioteca denota que es alguien joven, aprendiz y bueno, y eso, ya que ha tenido una pérdida muy reciente. Está llorando la pérdida de su amada Leonora, otro nombre recurrente de Edgar Allan Poe. Y el cuervo negro que se posa sobre ese busto de Palas Atenea parece azuzar el sufrimiento de este estudiante con la constante repetición de las palabras nunca más, nevermore. También se podría traducir en algunos relatos como jamás. Esta palabra, nevermore, o nunca más, dependiendo de la traducción, condensa el sentido final, ¿no?, del poema. Son expresiones que representan la negación de toda esperanza. Además, el cuervo las repite insistentemente, incapaz de decir nada más. No puede hacerlo o no quiere hacerlo. Eso en realidad no importa. Lo que importa es que la palabra está allí, cargando con todo su peso descomunal, su peso anulador, la psique de nuestro protagonista. Personalmente le tengo un cariño pues muy grande, ¿no?, al relato, porque lo he escuchado tantas veces, ¿no?, dramatizado en diferentes versiones, aunque por supuesto una vez más la que recuerdo con más cariño es la de Juan José Plans, ¿no?, en Radio Nacional de España, en su programa de historias. Es un relato que sin duda tenéis que leer y no sabéis lo que lo he disfrutado dramatizando, ¿no?, esos primeros renglones del poema para vosotros. O sea, leerlo en voz alta te da una nueva perspectiva, ¿no? No es lo mismo leerlo para ti que cuando lo lees en voz alta. Sin duda os recomiendo que le deis una buena lectura y oye, aquí en los comentarios espero vuestras impresiones sobre este El Cuervo de Edgar Allan Poe. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Soy el investigador Ichabod Crane. Vengo desde Nueva York para investigar los asesinatos de Sleepy Hollow. ¿Qué le han explicado sus superiores? Solo que los 3 fueron asesinados en el campo y sus cabezas separadas de sus cuerpos. Tomadas por el caballero sin cabeza y devueltas al infierno. Cabalgabas por un corcel negro. Solo con mirarle se te helaba la sangre.
Incluso hoy el bosque del oeste es un lugar encantado, donde los hombres valientes no se aventuran. En Nueva York tenemos asesinatos sin la ayuda de fantasmas ni demonios. Está usted muy lejos de Nueva York. ¿Todos los de este pueblo son tan supersticiosos? Tenemos mucho de qué hablar, incluso en este lugar atrasado. Discúlpeme, no estoy acostumbrado. ¿A la compañía femenina? ¡Asesinato! ¡El caballero ha vuelto a matar! El asesino es un hombre de carne y hueso, y pienso descubrirlo. ¿Tan seguro está de todo? Y la peli de hoy es Sleepy Hollow, titulada también como La leyenda del jinete sin cabeza en Hispanoamérica. Una película de misterio, terror, aventuras góticas de 1999, dirigida por otro de los sponsors, ¿no?, de este podcast, Tim Burton. Está basada en el cuento corto La leyenda de Sleepy Hollow del famosísimo Washington Irving. Ese título, Sleepy Hollow, significa literalmente oquedad soñolienta, ¿no?, en inglés. Bueno, de hecho, Sleepy Hollow es un término real, ¿no?, de varios municipios a lo largo de Estados Unidos. ¿Cuál es el argumento? Bueno, pues año 1799 y hay un agente interpretado por Johnny Depp, el agente Ichabod Crane, que tras una bronca, digamos, con sus superiores en Londres, pues lo mandan a este lugar apartado, a esta aldea de Sleepy Hollow en Nueva York, donde un asesino en serie está decapitando a sus víctimas. Al llegar allí y empezar con las primeras pesquisas, pues los aldeanos empezarán con la rumorología, ¿no?, y hablándole de esa leyenda de un jinete sin cabeza que en vida había sido un mercenario gesiano durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Supuestamente su alma deambula por aquella zona y es el culpable de estos asesinatos. Ichabod Crane no estará solo, le ayudará el joven Masbath, que es un niño huérfano que justamente quiere vengar la muerte de su padre a manos de este jinete sin cabeza. Pero por supuesto, y como buena trama de peli de Tim Burton, esto no se quedará aquí solo y será descubriendo poco a poco una oscura y aterradora conspiración en torno a esta leyenda. Esto pondrá a prueba la fe del investigador, que habéis visto y habéis podido intuir que es un poco descreído de todo. Le va a obligar a confrontar lo que él da por sentado y también algunos fantasmas de su pasado. Yo recuerdo esta peli del 99 perfectamente porque fue una de estas que puse en el cine, ¿no?, en esa etapa de mi vida en la que era proyeccionista, y entonces pues la vi literalmente decenas de veces, ¿no? No siempre entera, me iba a las escenas que más me gustaban. Sobre todo en esta peli recuerdo muy bien, igual que hacía Tim Burton en Eduardo Manos Tijeras, esos flashbacks, aparte del core del pasado de la historia, ¿no? En este caso de una historia de brujas, con el sarcófago ese famoso de Iron Maiden, ese famoso sarcófago lleno de púas, ¿no?, donde encerraban a una bruja, al cerrar la puerta se le drenaba toda la sangre. Realmente aterradora esa tortura. Y esta peli es que es Tim Burton en estado puro. El propio director decía que la peli está inspirada directamente por esas películas de terror gótico de Mario Bava, ¿no?, tan famosas, de los terrores de la Hammer. Bueno, algo sobre lo que sin duda merece que hagamos un especial. Además, Tim Burton se regocijaba literalmente en esa sensación de estar haciendo una película de terror de la Hammer, porque incluso estuvo grabando algunos planos con el maravilloso Christopher Lee en Inglaterra. Entonces, esas vibraciones de peli de la Hammer de gótica, vamos, la tenía súper clara Tim Burton y forma parte, ¿no?, de, digamos, el ADN de esta peli. Y es que si simplemente me pongo a recordar la escena inicial,
brutal, ¿no? Con un carruaje cruzando unos bosques tenebrosos, inmersos en la niebla, ¿no? Alguien que lleva adentro un documento importante que hemos visto sellar, ¿no? Con esa cera roja, la típica cera roja de los comunicados importantes, y el jinete que va a la carrera y da caza, ¿no? A ese carruaje, primero cortando la cabeza del conductor y luego acechando al abogado o a la persona, digamos, importante que se supone que va dentro con ese maletín. Pues en esa escena ya están todos los cánones de Tim Burton, porque se prevé o se intuye el peligro simplemente por la figura de un espantapájaros tenebrosísimo con cabeza de calabaza de Halloween, exactamente igual que esa escena inicial de Pesadilla antes de Navidad, ¿no? Y bueno, cómo el jinete decapita a esta primera víctima en primer plano, sin cambiar de plano, o sea, con una maestría muy buena del manejo de efectos especiales y, digamos, de trucos visuales de la vieja escuela, incluido el típico salpicón de sangre en la calabaza de este tenebroso espantapájaros. Bueno, brutal, magistral, toda una declaración de intenciones esa escena inicial, de verdad, os la recomiendo. Además, los tres protas que tenemos en la peli es que no pueden ser más timbartonianos. O sea, tenemos a Johnny Depp, que ya sabemos que es hartos fetiche, ¿no?, para Tim Burton, pero tenemos también a Christopher Walken, que no dice ni una palabra en toda la peli, pero no le hace falta, porque su aplomo y su manera de gesticular y su comunicación no verbal es asombrosa. Y tenemos también a Christina Ricci, que es también como otro emblema del gótico. Si pensáis en las caras solo de Christina Ricci y de Johnny Depp, son la típica representación del personaje de obra gótica, ¿no?, que nos ha metido e imbuido tanto Tim Burton desde que es director. ¿Las cabezas no están? Se las llevó. Se las llevó el jinete sin cabeza. Se las llevó al infierno. Perdón, creo que no. Tal vez debería sentarse. Sí. Aquel jinete era un mercenario germano. Llegó aquí por orden de una princesa germana para mantener a los americanos bajo el yugo inglés, pero no era como sus compatriotas que venían por dinero. El jinete venía por amor a la carnicería. Allí donde se libraba una batalla, allí aparecía él. Montaba un gigantesco corcel negro llamado Temerario. Aquel infame gustaba de irrumpir a caballo en el fragor de la batalla, cortando cabezas al galope. Se había afilado los dientes dándoles una forma puntiaguda para realzar la ferocidad de su aspecto. Aquel carnicero no vio llegar su fin hasta el invierno del 79. No muy lejos de aquí, en los bosques del oeste. Bueno, cómo mola, ¿eh? Cuando explican el origen de las cosas en las pelis de terror gótico, ¿no? El origen de las leyendas que normalmente suelen estar detrás de las tramas. Bueno, sobre Christopher Walken también decir que el personaje, lo que es el actor en sí, no tenía ni idea de montar a caballo y tenía que interpretar al jinete sin cabeza, pero eso no se lo dijo al director hasta que ya había firmado el contrato, eso sí. Y bueno, aparte de no decir ni una palabra en el guión, es que era tan tímido que tampoco dirigía la palabra a nadie en el rodaje. De hecho, los propios actores del set hicieron una apuesta entre ellos a ver quién conseguía sonsacarle algo al bueno de Christopher Walken. Bueno, la ambientación de esta peli es brutal. Siempre os hablo del color de las pelis, ¿no? Pues el color de una peli de Tim Burton suele ser azul, ¿no? Y en este caso, literalmente. Todos los exteriores se rodaron con un filtro azul, así que para que la sangre se viese de verdad de color rojo, y ya os digo que no se cortan aquí un pelo con la sangre, pues el líquido que usaron tenía que ser de naranja fosforescente, ¿no? Para que con ese filtro azul se percibiese como un rojo oscuro, digamos. Y bueno, ya os digo, esa ambientación que tiene la película es que es de matrícula de honor.
la historia, la fábula típica de terror gótico, ese pueblo, ese bosque todo envuelto en tiniebla por todos lados. Bueno, el decorado que construyeron del bosque se hizo tan real que a lo largo de las semanas que duró el rodaje se fue llenando literalmente de verdad de pájaros reales y de bichos, de cucarachas, de insectos, de arañas, que luego realmente hacen su aparición real en la película, ¿eh? Tanto el canto de estos pájaros improvisados que nadie esperaba en el set, como arañas y algunos bichos que finalmente decidieron, pues bueno, ya que están aquí, se han sumado al entorno, ¿no?, del set de rodaje, pues los vamos a sacar en pantalla también. Además, se agradece una cosa, y es que estos efectos especiales de esta peli, aunque ya hay apoyo, digamos, en efectos digitales, Tim Burton aprendió la lección aprendida en Mars Attacks, que sabéis que una de las cosas que se le achacaba era exceso de efectos digitales, cuando encima todavía no eran muy avanzados en esa época y se notaban bastante, ¿no? Entonces aquí hay mucho de efecto especial tradicional, ¿vale? Entonces, aparte de que el jinete sin cabeza, digamos, pues sí, era un tío, era un actor muy famoso que luego os diré quién es, pero vamos, digamos que era un extra que llevaba una máscara azul, ¿no?, para luego con efectos digitales quitársela, que no tuviese que ser el típico disfraz de hombre sin cabeza que se ve totalmente embuchado para arriba y desproporcionado, ¿no?, verticalmente. Esa parte, digamos que sí que era digital, pero prácticamente todo lo demás eran efectos prácticos, desde los caballos hasta esas escenas de desmembramiento y bueno, y efectos también ópticos de toda la vida, ¿no?, de los que da gusto ver. Os he dicho que está basada la historia de Sleepy Hollow en un cuento original de Washington Irving, ¿no? Y además el cuento, que también ha sido tratado en una maravillosa peli o digamos corto de Disney, que seguro que recordáis, ¿no?, con ese jinete sin cabeza que llega a un puente, que lleva la cabeza de una calabaza con los ojos llameantes y la lanza al despavorido Ichabod Crane, ¿no?, que huye por el puente. Bueno, en la historia original, digamos que aunque se narra esta leyenda del jinete sin cabeza, que por otro lado es una leyenda que siempre ha surcado diferentes poblaciones de Estados Unidos, no se la inventó Washington Irving ni mucho menos, digamos que en este cuento de Washington Irving parece ser que podría ser que el jinete sin cabeza en realidad es un contendiente, ¿no?, en la pugna por quedarse con el amor de la amada, ¿no?, de Ichabod Crane. Entonces se aprovecha, digamos, este personaje se disfrazaría del jinete sin cabeza para asustar a Ichabod Crane hasta echarlo del pueblo. Eso es algo que se vislumbra leyendo el cuento, aunque se queda ligeramente abierto a interpretación de que realmente haya algo sobrenatural detrás. Pero vamos, Tim Burton no deja lugar a dudas. Esta peli, Sleepy Hollow, está cuajadísima de terror gótico, sobrenatural, de brujas, de fantasmas, de espectros y de demonios. ¿Buscas conocimiento del infierno? Yo te enseñaré. ¿Qué hace? No te muevas ni hables. Cuando aparezca el otro, yo le sujetaré. ¿El otro? ¡Silencio! Ya se acerca. Señora, ¿me oye? Busca haber bañado en sangre al jinete sin cabeza. Sigue la senda india hacia donde el sol muere. Síguela hasta el árbol de los muertos. Y baja hasta el lugar donde el jinete reposa. Bueno, esta escena que os acabo de poner es que literalmente a mí me recuerda a Sam Raimi y a Posesión Infernal. Es totalmente estilo Raimi, vamos. Me encanta el puntazo de Tim Burton aquí. Aunque es verdad que es una de esas escenas donde quizás se pasó con los efectos digitales, pero oye, un buen susto te llevas y está muy bien hecha, ¿no? La típica bruja oscura al fondo del bosque que te tiene que dar la pista final de hacia dónde encaminar tu destino, que no es a otro sitio que a Sleepy Hollow en el sentido de la traducción literal, a la oquedad soñolienta donde reside este jinete sin cabeza y su oscura historia. Ya os digo,
Sleepy Hollow es gótico en estado puro, ¿vale? Terror gótico en estado puro. La peli recibió Oscar a la mejor dirección artística y no es para menos porque toda esa ambientación que os digo es de auténtica matrícula de honor, y estuvo también nominado en la categoría de mejor vestuario y mejor dirección de fotografía, el famosísimo y reconocidísimo Emmanuel Lubezki. Y bueno, ya para concluir, una curiosidad. ¿Sabéis que en esta peli salen 3 actores que dieron vida a 3 lores Sith de Star Wars? O sea, qué fuerte, ¿no? Que coincidan 3. Pues sí, tenemos a Ray Park, que es nada menos que Darth Maul, ¿vale? En La amenaza fantasma, y aquí hace, digamos, es uno de los stunts, de los dobles del jinete sin cabeza. Pero también tenemos al señor Christopher Lee, que ya sabéis que es Darth Tyrannus también en la segunda trilogía de George Lucas, y tenemos también a Ian McDiarmid, que es Darth Sidious. O sea, qué casualidad, ¿no? 3 lores oscuros del reverso tenebroso aquí, en esta peli. En fin, Sleepy Hollow, una auténtica maravilla gótica especial para disfrutar en una tarde lluviosa y oscura como la de hoy. Si todavía no la has visto, la tienes disponible en HBO Max, y en cualquier caso, sabes que me interesa muchísimo tu opinión, así que por favor déjala aquí en los comentarios y comentamos a ver qué te ha parecido a ti. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. La oscuridad está sobre la tierra. Necesitamos un salvador. ¿Quién eres? El hombre que matará a Drácula. Menudo serión te traigo para esta propuesta de maravillas góticas. Se trata de Castlevania, serie de televisión estadounidense de animación creada por Sam Dietz y Warren Ellis directamente para la plataforma Netflix. Y sí, como te puedes imaginar por el nombre, está basada en la serie de videojuegos Castlevania, ¿no? De Konami, concretamente en el videojuego de 1989 Castlevania 3, Drácula's Curse, es decir, la maldición de Drácula. Y bueno, es que esta es una de esas honrosas excepciones en las que un videojuego se lleva a la pequeña pantalla de manera magistral, absolutamente soberbia. ¿De qué va esto? No, bueno, ya podéis imaginar que por lo de juntar la palabra Castel de Castillo y Vania de Transilvania, pues va de castillos de Transilvania de vampiros, ¿no? Bueno, sí, digamos que va del archiconocido Drácula, pero con una vuelta de tuerca y una imaginería muy buena, ¿no? En cuanto a lore. Tenemos a Drácula, que se enamora de una humana, una científica, ¿no? En una época convulsa en la cual la Inquisición, pues obviamente una mujer científica lo más parecido que puede identificar es que es una bruja, entonces pues acaba siendo falsamente acusada de brujería, por supuesto, y quemada viva en la hoguera. Entonces Vlad Drácula Tepes, como se llama aquí en esta serie, que hasta ese momento pues digamos que estaba con un perfil muy bajito, ¿no? En plan, estoy enamorado de una humana y por lo tanto no me voy a meter con los humanos, ¿no? Porque soy tan feliz ahora mismo que ¿para qué? Bueno, pues cuando le quitan ese enganche, digamos, emocional con la humanidad, se aparece en mitad de la propia hoguera donde están quemando a su mujer pidiendo explicaciones a los curas que están allí delante, ¿no? Y es que aquí la iglesia y la Inquisición se les percibe y tienen un papel protagónico como quizás el verdadero mal, ¿no? De la serie. De hecho, uno de estos obispos o cardenales que sale, ¿no? Dirigiendo esta operación de quema de la mujer de Drácula, da muchísimo miedo de las palabras que dice, ¿no? En plan, ay, si me dejasen a mí,
podría convertir Valaquia en un verdadero terreno sagrado, ¿no? Si me dejasen limpiar todo el mal que puebla por aquí, ¿no? Que con esa soberbia inquisitorial, ¿no? Que hemos visto en otras pelis, ¿no? Y realmente pone los pelos de punta. Lo que pasa que Drácula Vlad Tepes va a aparecer aquí, ya como os digo, en esa hoguera sobre las propias cenizas de su mujer, a proferir una amenaza brutal contra toda la humanidad. Escuchad. Supongo que esa es la meta final de ustedes, los clérigos. Servir a Dios en su propia casa y todo eso. Para mí tiene poco atractivo, sinceramente. ¿En serio? Queda tanto por hacer en la tierra. Valaquia podría ser el propio país de Dios si yo tuviera tiempo para quemar a todo el mal que aquí se cobija. Ay. ¿Qué habéis hecho? ¡Satán! ¿Qué le habéis hecho a mi esposa? In nomine Patris et Filii. Soy Vlad Drácula Tepes y me vais a decir por qué le ha ocurrido esto a mi esposa. ¡Oh, no! ¡Oh, señor! ¡Drácula! Se suponía que era un mito. Una historia inventada por herejes. Ella era una bruja. Lisa Tepes era una mujer de ciencia y lo único que justificaba el hedor de la humanidad en este planeta. No eres real. Tú eres pura ficción para justificar la práctica de la magia negra. ¡Soy ficción! ¡Os lleváis a mi esposa e incluso negáis que existo! Os doy un año, valaquianos. Tenéis un año para reconciliaros y borrar cualquier huella que podáis haber hecho sobre la Tierra. Un año y eliminaré a toda la vida humana de las tierras de Valaquia. Me habéis quitado aquello que amaba. Así que yo os quitaré todo lo que tenéis y todo lo que habéis sido. Un año. Esto es una verdadera maldición, ¿no? Conjurada a fuego y sangre. Un año le da a la humanidad literalmente para reconciliarse consigo misma y después liberará a sus demonios. Un ejército de monstruos que literalmente va a arrasar el país de Valaquia, haciendo que la gente pues viva absolutamente aterrorizada. En consecuencia, y para combatir este mal, pues el cazador de demonios Trevor Belmont, un moderno The Witcher, si queréis, se alzará en armas contra las fuerzas de Drácula y estará ayudado por una maga, Sifa Belnades, y por el mismísimo hijo de Drácula, Adrián Alucard Tepes. Como veis, mucha simbología en los mismísimos nombres y ya os digo, todo un universo de lore que crece y se extiende mucho más allá de los videojuegos para darnos una historia buenísima de dominio vampírico, una historia de amor, de traiciones. En fin, Drácula, ya os digo que cumple esa promesa, esa maldición, y la escena en la que tras transcurrido ese año se desata, se abren literalmente las puertas del infierno y aterrizan esos monstruos en los pueblos de Valaquia, es desgarradora hasta decir basta. Ojo, con los estómagos sensibles, es verdad, es una serie de animación, son dibujos animados, pero ostras, de estos que están muy bien hechos, estilo manga, ¿vale? Y no se van a cortar un pelo a la hora de desmembrar y de torturar a todo bicho viviente de carne y hueso que pase que desfile por la escena. Esto es gore gótico, absolutamente, ¿vale? Toda la serie está impregnada de esos bosques oscuros que van a estar plagados de criaturas y en los cuales los protagonistas se van a tener que desenvolver a base de espada, de conjuros, es espada y brujería en toda regla, mezclado con el ambiente más gótico y tenebroso que os podéis imaginar, ¿no? El del propio Drácula y todo el universo. Hay
ejércitos, hay traiciones verdaderamente épicas, y eso que la primera temporada son solo 4 episodios. Ahora mismo hay 4 temporadas, ¿eh? Yo os recomiendo de verdad que le deis una oportunidad. Los que no soléis ver series de dibujos, dadle una oportunidad a esa primera temporada. Os ved solo el primer episodio, ¿vale? Que ya es, bueno, si no os convence el primer episodio, no os convence ninguno. El estilo artístico que tiene es que está, ya os digo, influenciado por el anime japonés a muerte, ¿no? En concreto por el trabajo del creativo Ayami Kojima, el que hizo en Castlevania, en Symphony of the Night. Sin duda los mejores momentos de la serie pues son esos momentos en los que brilla la acción, ¿no? Ya sea Drácula partiendo por la mitad a los humanos, los ejércitos de zombies, los duelos entre Belmont y Alucard, en fin, brutal todo. O sea, es que es una escenografía y una serie de situaciones muy bien enganchadas una detrás de otra, y ojo, con un guión a la altura de una película o de una super serie épica, ¿no? De cualquier plataforma. Un auténtico espectáculo visual y narrativo que tiene muchas más capas de lo que parece. O sea, no te dejes influenciar solo por la parte, digamos, más visual que yo te estoy transmitiendo ahora, de vale, una serie con acción, con terror, con rollo gótico. Sí, pero ostras, hay muchísima cantidad de filosofía trascendental debajo, y mucho drama también, muy bien llevado. Se toma su tiempo para meditar sobre la propia naturaleza de la humanidad, la moralidad, el poder y los efectos colaterales de la rabia y del mal. Además, tu lealtad como espectador hacia los personajes de la serie va a estar siempre ahí tirando entre dos fuerzas, porque eres capaz de empatizar con Drácula y con su sed de venganza, ¿no? Y al mismo tiempo, obviamente, con los supuestos héroes, ¿no? De esta historia, los que intentan combatir el mal. Es decir, el mal es un protagonista tan bueno que te estás alineado con él durante gran parte de la serie. Entonces empatizas mucho con las situaciones que vive Drácula y bueno, y otras partes, ¿no? Que figuran aquí, que no os quiero spoilear. Hay muy buen rollo entre ese trío protagonista, ¿no? Con situaciones, digamos, de colegas, de lo que sería una road movie, pero en este caso por caminos oscuros y sombríamente góticos, ¿no? Y el propio castillo que da nombre, ¿no? Digamos, a la serie, este Castlevania, el castillo en Transilvania, en este caso Valaquia es como se llama, está vivo ese castillo, ¿no? Es una entidad en sí misma. Además se parece muchísimo al de la película Krull, que ya vendrá por aquí porque es un clasicazo que tiene que venir. Es un castillo que va apareciendo y desapareciendo en distintas partes de la región, ¿no? Como medida de seguridad. Y bueno, tiene una arquitectura de esas de castillo de Xin mezclado con Esker, ¿vale? Brutal, muy creativa esta parte artística del diseño del castillo y de cómo forma parte de la propia historia. Así que Castlevania, 4 temporadas en Netflix, desgarradora, brutal, gótica, para todos los amantes del tema vampírico y de los cazadores de monstruos. No os va a decepcionar, echarle un vistazo y me la comentáis, que estoy deseando saber qué os parece. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Momento ya del videojuego recomendado de hoy. Y estos primeros compases musicales del tráiler de anuncio del videojuego ya es que me ponen la piel de gallina de recordar la primera vez que lo vi y la primera vez que experimenté este juego. Se trata de Limbo. ¿Te suena? ¿Habías oído hablar de él? Limbo es un videojuego de lógica y plataformas desarrollado por la compañía independiente danesa Playdead. Es muy bueno el nombre, por cierto, ahora lo veréis. Y estrenado en 2010 originalmente para Xbox Live Arcade.
En apariencia, la trama describe las vivencias de un niño mientras busca a su hermana en un entorno siniestro. De hecho, la frase de marketing para vender el videojuego era: intentando conocer el destino de su hermana, un niño entra en lo desconocido. Y bueno, así empieza el videojuego. Estáis escuchando de fondo esos ruidos de las primeras evoluciones del personaje en pantalla, que desde el principio nos deja claro que no va a ser el típico videojuego. Estamos hablando de un entorno absolutamente en blanco y negro, donde hay profundidad jugando con los desenfoques, donde hay en apariencia una simplicidad, porque es como 2D, solo el personaje solo se mueve para un lado, para el otro, salta o interacciona para agarrar cosas. Súper sencillo. Y en estos primeros segundos del videojuego vemos a lo que parece ser un niño, una figura negra, oscura, en la cual solo destacan sus 2 ojos blancos. Lo vemos como despertarse de una ensoñación, o quizá de su propia muerte, no lo sabemos todavía, en un entorno, ya os digo, siniestro, de un bosque oscuro, absolutamente gótico, ¿no? Por eso está aquí en este programa de hoy. Y al acercarse a un árbol cercano y a lo que parece ser una casita en el árbol con una escalera rota, vemos la figura de una niña que intuimos, por lo que nos han dicho en los trailers y los desarrolladores, que es su hermana, pero al acercarnos a ella se desvanece, desaparece. Ojo a la palabra que utilizaba antes, intuimos. Es que aquí se intuye todo, no hay ningún tutorial, no hay instrucciones, no hay una narrativa lógica de videojuego. Te despiertas en el bosque y empiezas a experimentar con este pequeño ser negro, este pequeño niño frágil, con el cual enseguida te identificas y al cual este ambiente sonoro, este paisaje, este entorno gótico tan inmersivo, te va a hacer cogerle cariño y sufrir por él desde el principio. El videojuego, creado por un emprendedor de IO Interactive, los creadores de Hitman, pues digamos que a él no le gustaba lo de trabajar para una gran compañía, ¿no? Con productos tan mainstream, y entonces en secreto estaba llevando este proyecto de Limbo, este side project. Finalmente encontró un socio tecnológico que le ayudase a montarlo y encontró también financiación pública en Noruega, que tenían un común programa de ayudas para creadores de videojuegos, y oye, se mantuvo fiel a su concepto original, porque hubo intentos también de compra de Microsoft para convertirlo en algo también más mainstream, y no, se respetó al final la idea original de este creador y se quedó esta estética tan de film noir, una estética absolutamente de expresionismo alemán, ¿no? De Murnau, de Nosferatu, de Tim Burton. Todo eso está en la fotografía, en el foco, en el propio paisaje sonoro que estás escuchando del fondo, y que además de lo que es la ambientación, o sea, hay ruidos que te van a dar pistas sobre cómo seguir avanzando, ¿no? En la historia. Además, sin uso ni necesidad de que haya narrativa ni instrucciones. Todo intuitivo, todo abierto, todo gótico. Todo terror placentero gótico, porque sí, también hay algo de terror aquí en esta historia. Y es que el simbolismo y la profundidad que impregna todo el limbo tiene que ver con su título, ¿no? Ese limbo, ese purgatorio, ese ciclo sin fin en el que supuestamente tiene 2 significados, ¿no? El purgatorio de las almas que antes de pasar al siguiente nivel, al cielo o al infierno, tienen que revivir o arreglar ciertas cosas a nivel interno, pero al mismo tiempo el limbo es el sitio, el pedacito del cielo donde van los niños, ¿no? Supuestamente, que aún no han sido bautizados. Y entonces juega todo el rato, literalmente el juego, con esa ambivalencia del término limbo y de purgatorio, para contarnos la historia de este niño en la búsqueda de su hermanita y cómo se va enfrentando pantalla a pantalla de este juego de plataformas, que no deja de ser un juego de plataformas y de puzzles, eso sí, muy ingeniosos y muy disfrutables. Como decía, enfrenta el miedo de la vida en la muerte para alcanzar al final una catarsis, ¿no? Y ahí por el camino va a encontrar arañas,
que son como el miedo que tenía el propio desarrollador del juego, lo dijo, ¿no? Tiene aracnofobia, como yo, por cierto. Entonces las incluye aquí, o sea, la aparición de la primera araña, por favor, ver el tráiler sobre el videojuego y veréis a qué me refiero. Estamos hablando de que no hay detalles, es simplemente una figura negra, oscura, absolutamente contrastada. Aquí no hay profundidad a nivel 3D ni texturas, es todo negro, pero con los ruidos y los movimientos y esa animación basada en física es absolutamente disfrutable, lo hace todo, ¿vale? Tenemos el miedo, como os decía, a las arañas, a la propia soledad que tiene un niño, a la oscuridad, por supuesto, al bullying en el colegio. Durante el juego veremos también como un momento que nos adentramos en una especie de territorio controlado por lo que parecen los niños sacados de la peli del Señor de las Moscas, ¿no? Agresivos, con cerbatanas, que matan a otros niños, o sea, todo representando ese concepto de bullying y de miedo al colegio, al ser aceptado, ¿no? O eso es lo que podemos dirimir una vez que jugamos el juego. Por supuesto, miedo a los padres ausentes, miedo a la muerte y miedo a la propia vida, ¿no? Fijaos cuánta profundidad, ¿no? Para un juego que dura apenas 1 hora y pico. Muere, aprende, repite. Este es el concepto del juego. O sea, vas a ver morir a este pequeño personaje en este limbo, lo vas a ver morir muchísimas veces, porque es la única manera que tienes de avanzar, como en Prince of Persia, os acordáis, ¿no? Que tienes que ir también sorteando trampas y solventando puzzles, ¿no? En un plataformeo así a nivel scroll de izquierda a derecha. Pues aquí es igual, pero un concepto muchísimo más refinado y, ostras, ya te digo que os va a doler, ¿eh? Cada muerte. No se cortan a la hora tampoco de desmembrar al protagonista, que no deja de ser un niño, o de empalarlo en la pata de una araña, o de hacer que una larva le coma el cerebro. O sea, así de fuerte. El videojuego vendió en el lanzamiento nada más y nada menos que 1 millón de copias, con críticas buenísimas. Es verdad que algunos se quejaron de la duración, porque ya os digo, para un juego que pagas 10 o 15 euros, que solo te dure 1 hora y pico, pero ostras, es que es una experiencia, yo os digo, muy de catarsis, ¿vale? Muy disfrutable. Y oye, que lo bueno si breve, 2 veces bueno, ¿no? Se suele decir. Además, acaso hecho, el final se deja absolutamente en abierto. No os lo quiero destripar, pero digamos que al final hay una especie de ciclo de pescadilla que se muerde la cola y que te da que pensar en cuál es la situación actual de este pequeño personaje y la de su hermana. De verdad, muy, muy disfrutable. Limbo, actualmente lo tienes disponible en todas las plataformas y me encantaría saber tu opinión, si ya lo has jugado, qué te pareció a ti, y si no, pues dale una oportunidad. No hay que ser ningún jugón ni tener un superordenador para probarlo. Es un juego muy sencillo de ejecutar y que de verdad lo vais a disfrutar como si fuese una peli corta. Limbo, que lo disfrutes. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Y ahora inauguramos la sección del misterio y del pecador invitado. Matamos 2 pájaros de un tiro y además por todo lo alto, ya os lo he comentado al principio, nada más y nada menos que Álvaro Gil, ese cardenal del mal, como yo le llamo, de La Catedral Atroz, un podcast imprescindible que sin duda tienes que estar ya suscrito si te gusta todo lo que tiene que ver con el misterio, con la buena música, con el entretenimiento y bueno, y también, por qué no decirlo, con la polémica y la fuerte voz de Álvaro dando su opinión. Eso sí, no se le puede achacar, que siempre sincera y sin pelos en la lengua. Álvaro es, aparte de un comunicador nato, tiene un talento para entretener a su audiencia. Bueno, es que yo desde que lo conozco he aprendido muchas cosas de su programa y de su podcast, y me encanta cómo lo ambienta, me encanta cómo pincha esa música, sin duda, como él dice, la mejor de todo iVoox, porque él tiene ADN de disc jockey y bueno, se ha currado nada más y nada menos que aquí yo le pedí, oye, para el estreno del programa quiero saber tu misterio favorito para la sección de misterios y tu true crime favorito.
Y bueno, es que Álvaro no sabe hacer las cosas a medias, así que nos ha preparado 36 minutazos de su talento puro y descarnado, primero para hablarnos de lo que va hoy el programa, de misterios y terrores góticos de los más clásicos y costumbristas, que me encantan, y de hecho, gracias a escuchar esta intervención de Álvaro, ha sido lo que me ha dado la idea de orientar el programa hoy hacia este terror gótico, ¿no? Y hacia estas maravillas góticas. Pero ojo con eso, y aquí os hago una advertencia: el true crime que va a describir pone los pelos de punta y pone muy mal cuerpo, porque las historias reales ya sabéis que siempre superan a la ficción, así que ojo, advertidos quedáis de que no es para todos los estómagos. Ahora sí, Álvaro, muchísimas gracias por participar, y dentro ya micro para ti. Querido Iñaki, estimada audiencia de 7 Pecados Digitales, para quienes no me conozcan, me llamo Álvaro Gil, otro loco insensato de quienes hacemos esto del podcasting. Gracias a ello, entre otras muchas cosas, tuve la suerte de conocerte a ti, Iñaki. Ya sabes lo que te aprecio y lo que me gusta tu trabajo. Así que no puedo sino estar terriblemente agradecido por tu invitación, una vez más, porque siempre es para hablar de cosas que nos encantan. Uno de mis misterios favoritos, me preguntaste. Uno de mis misterios favoritos. Y un true crime. Un caso real de asesinato contrastado y registrado que particularmente me afectase. Y es tarea difícil. Ya sabes, querido amigo, difícil porque es imposible decidirse por uno solo. Son tantos y tantos, actuales como de épocas pasadas, que elegir uno en concreto es marginar y no hacer honor a todos los demás. Pero nos debemos a una estructura y a un tiempo. Así que, una vez acepté que no podía mandarte un audio que durase 72 horas, decidí comentaros a ti y a tu audiencia sobre algo que, personalmente, siempre me ha fascinado. Vayamos por partes. El misterio en sí mismo. Y sin ánimo de redundar, me refiero a cómo se ha vivido el misterio y el terror a lo largo de los siglos en nuestro planeta. Cómo lo percibían las personas involucradas y cómo hablaban de ello bajo su prisma personal, creando relatos, mitos y leyendas que llegan hasta nosotros mucho, mucho tiempo después. En el siglo XII, Guillermo de Newburgh escribió un extenso tomo de varios volúmenes llamado Historia Rerum Anglicarum, que cubre meticulosamente la historia conocida de Inglaterra desde alrededor del año 1066 hasta el 1200, y es uno de los textos más antiguos conocidos sobre el pasado de dicho país. A lo largo de los volúmenes, el bueno de Guillermo recopila textos antiguos y relatos que se habían transmitido verbalmente para tejer un tapiz de la historia temprana de Inglaterra, y en su mayor parte se basa en relatos y textos realistas y fundamentados que se consideraban verdaderos y fiables. Sin embargo, entre las páginas que describen batallas espectaculares, intrigas, así como el funcionamiento mundano de la vida en la Inglaterra histórica, hay algunos relatos que realmente destacan por ser chocantes y no precisamente por tratarse de gestas grandiosas de héroes locales endiosadas con el boca a boca. No, me refiero a relatos dados por verídicos que van desde lo macabro y siniestro a lo directamente infernal y pesadillesco. En el quinto volumen de su texto, el tema gira en torno a relatos de no muertos, extraídos de fuentes que Guillermo de Newburgh consideraba lo suficientemente fiables y convincentes como para que mereciera la pena mencionarlos. El primero de ellos cuenta la historia de James O'Grady, un misterioso forastero que, alrededor de 1196, llegó desde la provincia de York a un lugar denominado Castillo de Anantis.
Según el relato, este forastero era ciertamente un hombre de mala conducta que llegó a tener malas propensiones no especificadas. Este hombre se hizo rápidamente odioso en la zona, pero aún así fue capaz de encontrar una esposa, a la que controlaba con puño de hierro, celoso incluso de cuando ella miraba a otro hombre. Al parecer, un día, descubrió que ella le engañaba, por lo que decidió pillarles en el acto. Meditó su plan durante un tiempo y cuando tuvo la certeza que su mujer tendría compañía, él se ocultó entre las vigas superiores del dormitorio y no tuvo que esperar mucho. Se puso tan furioso al ver a su mujer en compañía que no era la suya, que perdió el control y cayó al suelo delante de los dos sorprendidos amantes. Su mujer le ayudó a acostarse, donde se quedó para curar sus graves heridas en la cabeza y en la espalda. Mientras estaba postrado en la cama, un monje fue a visitarlo y le imploró que se arrepintiera de sus pecados, pero el hombre se negó. Murió por las heridas esa misma noche. Al día siguiente, el malvado fue enterrado y el pueblo se alegró de haberse librado de él, pero parece que aún no había acabado con ellos. A partir de ahí, los rumores corrieron como una mala enfermedad. Los habitantes del pueblo comentaban que algunos habían visto al muerto vagando entre las sombras, a menudo seguido por una jauría de perros salvajes, desaliñados y feroces. El hombre muerto vagaba por las calles en busca de personas lo suficientemente tontas como para estar fuera a horas intempestivas y las atacaba y golpeaba hasta dejarlas sin vida, antes de desaparecer en la noche. En poco tiempo, la población local se vio obligada a refugiarse en sus casas antes del crepúsculo, pero incluso esto era peligroso. Al parecer, una extraña epidemia asoló el lugar, llenando las casas de enfermedad, haciendo que los que estaban asegurados en sus hogares cayeran gravemente enfermos y muriesen poco después. La gente empezó a abandonar la aldea, hasta el punto que se convirtió en poco más que un pueblo fantasma, donde solo quedaban el supuesto no muerto y algunos valientes o desdichados que no tenían otra opción. Dos de estas almas valientes eran un par de hermanos cuyo padre había muerto por el aliento enfermizo del Revenant y que se habían quedado porque deseaban vengarse. Para ello, se dirigieron a la tumba del malvado con la intención de desenterrar el cadáver y quemarlo. Cuando sacaron el cuerpo, el espectáculo que se les presentó fue aún más espantoso de lo que esperaban. El cadáver estaba hinchado hasta alcanzar una enorme corpulencia, con el semblante más que turgente y bañado en sangre. Apuñalaron el cuerpo con un cuchillo y descubrieron que empezaba a brotar una cantidad anormalmente copiosa de sangre, mucho más de lo normal, lo que convenció a los hermanos que se trataba de una criatura que no pertenecía al mundo que ellos conocían. Entonces, arrastraron el cadáver, que por suerte no se movía, y le arrancaron el corazón antes de prenderle fuego. Para entonces habían atraído a un grupo de curiosos que se reunieron en torno a él para ver cómo se destruía de una vez por todas, y se dice que cuando quedó reducido a cenizas, todos los que habían enfermado por el aliento de la criatura recuperaron milagrosamente su salud. Curiosamente, después de contar esta historia de una criatura no muerta sobrenatural, Guillermo de Newburgh vuelve a la historia normal y mundana e incluso escribe: una vez expuestos estos hechos, volvamos al hilo regular de la historia, continuando textualmente: y ahora que hemos sacado todo ese asunto del monstruo no muerto del camino, volvamos a nuestra programación habitual. Por suerte para quienes quieran leer más sobre ello y menos cosas históricas en el tomo, Guillermo de Newburgh vuelve a tratar el tema de los no muertos varias veces más o menos al mismo tiempo que el relato anterior, aproximadamente en 1196. Un hombre rico murió y fue enterrado en Berwick, Escocia, y al igual que el retornado del relato anterior,
Este hombre también se levantaba de su tumba todas las noches y merodeaba junto a una jauría de perros que gruñían y ladraban. La criatura no muerta de Berwick se dedicó a merodear por el pueblo atacando a la gente y golpeándola, y este monstruo en particular también le decía a la gente que el pueblo no conocería la paz hasta que su cadáver fuese quemado, casi desafiándolos a intentarlo. Cuando la gente empezó a enfermar y a morir de enfermedades misteriosas, se culpó a la criatura y una turba de aldeanos furiosos llegó a la tumba para desmembrar y quemar el cadáver hasta reducirlo a cenizas, poniendo fin al reino del terror. Una vez más, Guillermo de Newburgh vuelve al tema en cuestión y no hace más mención al vampiro de Berwick, dejándolo todo a la imaginación. Sin embargo, parece que no puede evitarlo, y de entre estas páginas surgen invariablemente más historias parecidas. Al parecer, otra anécdota proviene del condado de Buckingham, donde un hombre murió y fue enterrado, pero no parece que la muerte pudiera retenerlo. La noche siguiente, la esposa del difunto se llevó un buen susto cuando se despertó y encontró a su marido muerto, tumbado en la cama e intentando arrastrarse hacia ella. Cuando amaneció se marchó, pero a la noche siguiente volvería, por lo que ella reunió a un grupo de aldeanos para que la vigilasen mientras intentaba conciliar el sueño. El marido no muerto volvió una vez más, pero fue ahuyentado por los aldeanos, armados. En lugar de volver con la mujer a la noche siguiente, el muerto viviente empezó a amenazar a sus hermanos, y cuando ellos también lo ahuyentaron, mató a sus animales en venganza. Después de esto, el demonio no muerto comenzó a aterrorizar a otros e incluso empezó a aparecer durante las horas de luz, donde parece que solo unas pocas personas fueron capaces de verlo, mientras que permaneció invisible para los demás. Cuando el clero local escribió al obispo de Londres preguntando cómo proceder, se les dijo que encontrasen el cuerpo, lo desmembraran y lo quemasen, ya que eso parecía funcionar bastante bien. Nos ha jodido. Sin embargo, en un giro interesante, el clero de la ciudad afectada consideró que esto era algo harto desagradable, por lo que adoptó otro enfoque. En este caso, escribieron una carta oficial de la iglesia absolviendo al muerto de todos sus pecados, tras lo cual la colocaron dentro de su tumba. Una vez hecho esto, la criatura cesó sus ataques y no volvió a ser vista. Por último, tenemos una historia de un lugar llamado el monasterio de Melrose, donde un capellán, supuestamente, murió y fue enterrado en los terrenos colindantes destinados a ello. Este capellán en particular parece no haber sido un santo. Se rumoreaba que era bastante mujeriego, y cuando murió, estaba aparentemente metido en una aventura con una mujer. Al morir, se decía que se levantaba cada noche para volver junto a ella, merodeando por su propiedad y su alcoba como el peor tipo de acosador, a menudo susurrándole y gimiendo. La dama en cuestión estaba comprensiblemente angustiada por todo esto, ya que un demonio no muerto la acosaba desde el más allá, y por eso intentó hacer algo al respecto. Se dirigió a los demás monjes del monasterio y les imploró que le ayudasen a librarse de esta plaga antinatural, por lo que 2 frailes y 2 hombres fuertes del pueblo se dispusieron a cumplir sus deseos. Los 4 hombres se dirigieron al cementerio y esperaron a que la cosa se manifestase, lo que parece que no ocurrió, y tras morirse de aburrimiento, 3 de ellos se alejaron para dejar solo a un fraile. En cuanto el fraile se quedó solo
El capellán no muerto se levantó de su féretro y se abalanzó sobre él. Por un momento, el fraile olvidó el hacha que sostenía con los nudillos blancos de tanto apretar, pero cuando la criatura no muerta descendió sobre él, se puso en acción y enterró la hoja en el pecho de aquel ser. El no muerto retrocedió y trató de escapar, sin que pareciese que la herida que acababa de recibir lo frenase, pero el fraile lo persiguió. Desgraciadamente, el retornado pudo llegar a su tumba y cerrar la puerta de golpe. Alrededor de ese momento, los compañeros del fraile regresaban y tras escuchar lo sucedido, esperaron hasta el amanecer para terminar el trabajo que habían comenzado. Cuando abrieron la tumba, con el sol bien alto, el cadáver yacía inerte, con la herida del hacha y una gran cantidad de vísceras que habían brotado de él y se desparramaban por el sepulcro. Los 4 hombres sacaron el cuerpo de su lugar de descanso, lo llevaron fuera del monasterio y lo quemaron hasta reducirlo a cenizas. Después de eso, las incursiones nocturnas cesaron. Según Guillermo de Newburgh, estos casos procedían de fuentes reputadas y eran lo suficientemente creíbles para él como para que merecieran ser mencionados. Por supuesto que asistimos a relatos macabros, que siempre han sido los favoritos para contar alrededor de la lumbre. Pero no dejan de parecerme realmente curiosos y fascinantes 2 detalles. Cómo, para ellos, era credo en la época. Creían ciegamente en ello y creían en una serie de consejos y medidas para evitar la muerte a manos de esas criaturas. Y como 1000 años después, las historias que nos fascinan en películas, series de televisión, literatura, videojuegos, siguen siendo las mismas. Chapel White, Misa de Medianoche, las mismas historias, narradas con los medios actuales, así que pasen cientos y cientos de años. Ahora, hablemos del crimen. El 26 de octubre del año 1965, un muchacho llama desesperado a la policía para alertar que hay una chica muerta en la casa de la familia Banisevsky. En el chalet ubicado en el número 3850 de la calle East New York, en Indianápolis, vivían la madre Gertrudis, sus 7 hijos y 2 hermanas ajenas a la familia, a quienes la mujer cuidaba en ausencia de los padres a cambio de dinero. La fallecida era Sylvia Likens, de 16 años, una de las 2 jóvenes huéspedes de Gertrudis Banisevsky. Cuando llegó la policía, los presentes en la casa dijeron que un par de amigos habían pasado a buscar a la chica para dar un paseo y que la habían devuelto brutalmente golpeada. La mentira duró poco, porque enseguida la hermana menor de Sylvia, Jenny Likens, de 15 años, se acercó a un agente y con un hilo de voz le dijo: «Si me sacan de aquí, prometo contarles todo». Salió entonces a la luz uno de los crímenes más bestias, macabros y atroces de la historia reciente americana. La familia Likens estaba formada por el padre, la madre y 5 hijos. Sylvia era la del medio. Después venían gemelos. La niña, Jenny, había padecido polio y para caminar debía usar un aparato de hierro en la pierna. Esto la volvió muy tímida y dependiente, en especial de su hermana Sylvia, que la protegía constantemente de todo y todos. Los Likens trabajaban en un parque de atracciones ambulante y esa vida nómada no era la más adecuada para las niñas. Empezaron a dejar a sus hijos a cargo de familiares para su cuidado.
En la iglesia, a la que asistían Sylvia y Jenny, ellas dos trabaron amistad con las dos hijas mayores de Gertrudis Wanisewski. Cuando la mujer se enteró que los Likens buscaban hogar por unos meses para las adolescentes, se ofreció a cuidarlas a cambio de $20 semanales. A comienzos de julio de 1965, Sylvia y Jenny se mudaron a casa de los Wanisewski sin sospechar el horror que las aguardaba. Para Gertrudis, de 36 años, sin ingresos fijos, $20 era una suma muy interesante. La mujer tenía 6 hijos de su primer matrimonio con John Wanisewski, un hombre al parecer alcohólico y maltratador que al cabo de 10 años de convivencia los abandonó. Ella inició después una relación muy intermitente con un chaval de 22 años que iba y venía, le sacaba algo del poco dinero que ella ganaba planchando o haciendo otras tareas domésticas para familias del barrio y con el que finalmente tuvo a su último hijo, que era todavía un bebé de cuna cuando llegaron las hermanas Likens. Los hermanos Wanisewski eran Paula, de 18 años, Stephanie, de 15, John Jr., de 12, Mary, de 11, Shirley, de 10, James, de 8 y el bebé, Dennis Jr. Durante la primera semana, la convivencia transcurrió de maravilla. Las dos hermanas Likens y las Wanisewski iban al mismo colegio, jugaban y salían juntas, compartían dormitorio, hasta que se combinaron una serie de cosas. Un despecho amoroso, sufrido por la hija mayor de Gertrudis, la envidia por el interés creciente que Sylvia, linda y de agradable carácter, empezaba a despertar en sus compañeros de curso, y el retraso en la llegada del primer cheque de los Likens. Gertrudis, frustrada, nerviosa y evidentemente propensa a la crueldad, tomó por ciertos los chismes de su hija. Paula alegaba que Sylvia la había acusado de ser una cualquiera y decidió castigar a las dos hermanas por eso y por el atraso en el pago. Las he cuidado durante una semana, pequeñas zorras, por nada, les recriminaba. Emergió entonces su lado más sádico. Delante de los demás niños, les ordenó a las chicas inclinarse sobre un sillón para recibir el castigo, mientras tomaba un cinto para azotarlas. Sylvia le rogó que no golpease a su hermana, sino solo a ella. Eso fue apenas el comienzo de un largo crescendo de castigos y humillaciones que la adolescente debió sufrir. Castigo por comer de más en el picnic de la iglesia. Castigo porque la miró un chico. Castigo aún más severo porque otro la llevó a dar una vuelta. Castigos cada vez más duros porque Sylvia, además, no se quejaba. Su primera preocupación era proteger a su hermana pequeña Jenny. Por educación, por fe, por genética, lo cierto es que era una chica estoica, pero a la vez dulce y alegre. Linda y talentosa, se volvió blanco de la envidia de las hijas y del resentimiento de la madre. Lo más perverso del caso es que Gertrudis Wanisewski pasó de obligar a sus hijos a asistir a los castigos a incitarlos a aplicarlos ellos mismos y finalmente a invitar a los amigos de los niños a participar en las sesiones de tortura a Sylvia. Hasta los más pequeños de la familia presenciaban los castigos y con una inocencia siniestra consolaban a Jenny diciéndole «es solo para corregirla», o cuando los amiguitos de la escuela se sorprendían por el trato dado a Sylvia, replicaban «mami dice que podemos». La mujer golpeaba a la chiquilla en la entrepierna con una pala de madera delante de todos hasta que la hacía sangrar y se retorcía de dolor. Después de eso, Gertrudis comenzó a tratar a Sylvia de promiscua y a acusarla de robarle. Tras una sesión particularmente sádica durante la cual la mujer la obligó a desnudarse y frente a sus hijos le introdujo una botella de vidrio en la vagina que se rompió y la lastimó, la adolescente se volvió incontinente.
Gertrudis reacciona con más enojo aún y ordena que la saquen de su vista y que no tengan más contacto con sus hijos. «Llevadla al sótano», le dice a Coy Hubbard, el novio de Stephanie, que con brutalidad arrastra a Sylvia por las escaleras y la tira al subsuelo. A ello le siguen semanas y semanas de maltrato, durante las cuales, por las tardes, la diversión de los amiguitos de los niños Vanisevsky era bajar al sótano para castigar a Sylvia. Golpes, patadas, quemaduras de cigarrillo, chorros de agua fría con una manguera, todo con la pobre muchacha postrada por los dolores y por la privación de comida, otro castigo que le infligían, o bien atada con una soga a un poste del sótano. «Mami dice que podemos», repetían los hermanitos. John Jr., el de 12 años, es uno de los más incentivados por su madre para participar de los castigos. Coy Hubbard no se quedaba atrás, practicaba judo en el cuerpo de Sylvia, alentado siempre por Gertrudis. Por supuesto, uno a uno, o entre todos, también la violaban. Por ese efecto manada, tan tipificado en los estudios de psicología sobre las masas, ninguno de los chicos se negó a participar del martirio de Sylvia Likens. Su hermana era una testigo tan horrorizada como muda. Los demás, sea por miedo a ser excluidos, sea por imitación, porque las emociones, buenas o malas, se contagian en el grupo, o por el sentimiento de impunidad que da el ataque en banda, o por un secreto resentimiento o envidia hacia Sylvia. Uno de sus verdugos es Richard Hobbs, de 15 años, un aspirante a noviete rechazado y despechado por Sylvia. Sea porque la edad no se les permite dimensionar el daño que están causando, el hecho es que nadie reacciona, nadie pide auxilio, nadie habla. A los profesores y al reverendo de la iglesia, Gertrudis les dice que tuvo que enviar a Sylvia al reformatorio porque ya no podía con ella. Los vecinos escuchaban a veces los gritos de la muchacha, pero preferían no meterse. Un momento de paroxismo se alcanza cuando Gertrudis marca con un cuchillo ardiendo al rojo una frase en el vientre de Sylvia. I am a whore, I'm proud of it. Soy una puta y orgullosa de ello. Cuando la mujer se cansa de marcarla, el chico Richard Hobbs toma el relevo y completa el siniestro trabajo. Ahora no te vas a poder casar. ¿Qué vas a hacer?, le dijo Gertrudis a la joven. Ese día, Sylvia alcanzó a decirle a su hermana Jenny que sabía iba a morir pronto. Mientras tanto, los $20 para la manutención de las niñas Likens llegaban regularmente a los bolsillos de Gertrudis, pero la locura ya estaba desatada y faltaba poco para el estallido final. Los Vanisevsky habían llegado hasta la perversión de cobrar 5 centavos a cada chico del barrio que quería bajar al sótano a jugar con Sylvia. El 25 de noviembre, aparentemente tras un intento de la chica de escaparse, Gertrudis, dando un paso más en su sadismo, obligó a Sylvia a entrar en una tina de agua hirviendo. La joven se desmayó. La sacó de allí y empezó a golpearle la cabeza contra el suelo de cemento del sótano para despertarla. Sylvia ya no recuperó la conciencia y al cabo de un rato, Richard Hobbs, el pretendiente frustrado, se da cuenta que está muerta. Es él quien llamó a la policía. Mientras algunos de los chicos trataban de reanimar a Sylvia, Gertrudis todavía gritaba que la chica estaba fingiendo. Cuando se da cuenta de lo ocurrido, acuerda con los demás presentes en la casa la historia que debían contar, pero Jenny, la hermana de Sylvia, vio al fin la posibilidad de escapar del infierno y la aprovechó. Gertrudis Vanisevsky repetía constantemente que castigaba a Sylvia para proteger a sus hijos de la mala influencia de la joven, pero en el juicio culpó de todo a los niños y negó estar al tanto de lo que sucedía dentro de su propia casa. La justicia no le creyó.
Cuando los menores dieron detalles de lo que le habían hecho a Silvia, la opinión pública se horrorizó. Para ella, era demasiado tarde. La menor había sido víctima del sadismo de Gertrudis y de los chicos, pero también de la indiferencia de otros adultos, los vecinos, las autoridades del colegio y de la iglesia, que no se molestaron en verificar nada, o su propia familia, a la que en más de una ocasión la adolescente intentó alertar. No le creyeron, o bien minimizaron las cosas. El testimonio de Richard Hobbs, que admitió su participación en los actos de crueldad contra Silvia, impactó especialmente y fue decisivo en el esclarecimiento de lo ocurrido. Gertrudis Wanisewski y su hija mayor, Paula, fueron condenadas a cadena perpetua por asesinato. Coy Hubbard y Richard Hobbs recibieron 20 años de cárcel cada uno. Hobbs murió a los 21 años, de cáncer. John Jr., de 12, fue sentenciado a más de 10 años de prisión. Stephanie Wanisewski pasó poco tiempo tras las rejas porque testificó contra su familia. Pese a las protestas de mucha gente, a Gertrudis le otorgaron la libertad condicional en 1985 por su buena conducta en prisión. Murió 5 años después. El crimen de Sylvia Likens ha inspirado varios libros y 2 películas, La chica de al lado y American Crime. Un memorial la recuerda en una plaza de Indianápolis. El fiscal del caso dijo que se trataba del peor crimen jamás cometido en el estado de Indiana. En 1972, Paula Wanisewski obtuvo la libertad condicional. Tuvo una hija, a la que llamó Gertrudis. Se cambió de nombre y se mudó a Iowa. En 1995 comenzó a trabajar en una escuela del distrito como asistente de docente de estudiantes con necesidades especiales. Pero en 2012, alguien reconoció en esa mujer de 64 años a una de las torturadoras y asesinas de Sylvia Likens. Los detalles del caso volvieron a salir a la luz y Paula se vio forzada a renunciar y desapareció. Y es que habría cumplido su condena para con la administración. Pero para la gente, su crimen y el de los demás es imperdonable. Los 2 casos que recién acabo de comentaros a ti y a tus oyentes, querido Iñaki, no han sido elegidos al azar, y su propósito es transmitir el mismo mensaje que pronto hará 2 años empecé a transmitir en mi programa, en la Catedral Atroz. Nosotros, los frikis del misterio y el terror, pasamos gran parte de nuestra vida sumergidos en un mundo siniestro, y lo hacemos además porque así lo elegimos, porque lo disfrutamos. ¿Cómo puede ser eso? Y es que después de darle muchas vueltas al tema en la cabeza, he llegado a la conclusión que me gustaría compartir ahora con vosotros. Elegimos la literatura de terror, los cómics, las películas y series y por supuesto los videojuegos, no para pasarlo mal, claro que no. Dentro de ese mundo sí existen unas normas, incluso dentro de ese completo caos aterrador. Al vampiro le matan la luz del día, al hombre lobo la plata. Los fantasmas, poltergeist y derivados responden a maldiciones y rituales y atormentan a los humanos para que ellos intercedan y así puedan conseguir la eternidad en calma. Incluso a las criaturas más aberrantes del infierno se les puede controlar con un pentáculo ritual en el suelo, rodeado de las palabras y gestos adecuados. Aunque el crescendo de nuestras historias favoritas nos muestre a todas luces un combate increíblemente desequilibrado, esto es, en un lado las fuerzas del mal y en el otro humanos normales y corrientes como todos nosotros, sabemos de antemano que es un combate ganado. Precisamente por esas mismas reglas que imperan dentro de ese universo, de ese lore oscuro,
Por eso amamos zambullirnos de lleno, porque siempre será mucho más fácil y predecible que el mundo de ahí fuera, el real, el que está lleno de asesinos entre nosotros, que no sabemos quiénes son, lo que han hecho o lo que van a hacer, el mismo mundo de los gobiernos experimentando con nosotros como si fuésemos títeres, el mundo de las guerras, donde el dolor es imperecedero, enfermedad, pobreza. Elegimos el misterio y el terror de la fantasía porque es lo más alejado que existe de una realidad macabra, morbosa y asesina que no elegimos, que no queremos, pero que tenemos que aceptar. Dentro del mundo friki, cualquiera puede ser un héroe entre monstruos y villanos. Allí fuera, o eres lobo, o eres cordero. Espero de todo corazón que os haya gustado esta humilde intervención, esta pájara mental e ida de olla, pero que con tanto cariño he preparado porque es lo mínimo que os merecéis, lo mejor que soy capaz de dar. Por supuesto, Iñaki, espero me llames prontito para colaborar de nuevo contigo y ya sabes que te diré que sí, a lo que sea cuando sea. Sin más, me despido y me retiro porque debo volver a mis tinieblas y seguir currando. Por supuesto, tú el primero, querido amigo, estáis todos invitados a venir a la Catedral Atroz cuando os apetezca y así me permitís ser el anfitrión que me encantaría ser con vosotros. Un saludo y gracias por escucharme. Buena luna, criaturas devoradoras de contenido. Hasta pronto. Siete pecados digitales con Iñaki Tobar. Mira a través de la oscuridad, coge mi mano y caminemos. Todos nosotros encontraremos un camino final. El mundo está en nuestras manos. Esto no es el final. Rematamos el programa de maravillas góticas de hoy con este temazo, este himno de Within Temptation titulado Stand My Ground. Es el primer sencillo del tercer álbum que se llamó The Silent Force de esta banda neerlandesa de metal sinfónico. Un temazo épico que cabalga desde el metal gótico al rock sinfónico. Pedazo de estribillo. Buah, es que me pone los pelos de punta esta canción, en serio. Está diciendo: me quedo en mi sitio, no me rendiré, nada de negarme, tengo que afrontar esto. No cerraré los ojos ni me ocultaré la verdad. Si no lo hago, alguien se pondrá en mi sitio. Toda una declaración de intenciones aquí con estos ritmos, con estos riffs, con estos coros de fondo, o sea, un coro ruso de más de 80 personas que le da contexto y amplitud, ¿no? O sea, tenemos una banda, una auténtica filarmónica detrás, enriqueciendo el tema. Esta fue la canción, digamos, que hizo famosos y lanzó a la fama de verdad a Within Temptation, aunque llevan muchos años haciéndolo bien, ¿eh? Ya desde la misma presentación que habéis oído, ¿no? Con ese estilo sinfónico, la canción nos va adelantando que bien, se viene algo grande, ¿no? Y ahora hacia el final, cuando entran ya de verdad todos los coros, es que explota. Y bueno, si no se te ponen los pelos de punta, estoy seguro de que mis colaboradores irredentos, Joseba Abajo y Peter Aniorto, tienen mucho que decir de este grupo y seguramente les parecerá algo demasiado comercial. Y no niego que esta canción le dieron un toque comercial, siguiendo la estela creada también por Evanescence, ¿no? Justo un año antes con su Bring Me to Life. Pero oye, hay que reconocerles la personalidad y que ellos estaban primero, ¿eh? Vamos con ese estribillazo final.
grandísima, la canción, cuajada de romanticismo, cuajada de gótico, como os digo, desde el propio principio, con la cantante, ¿no?, vestida casi como una hechicera, con un libro de conjuros nórdicos, de runas, y bueno, y con ese sentimiento de permanecer en el sitio, de caminar juntos, de que la muerte no es el final, ¿verdad? Una canción de verdad que es todo un himno a mantenerse fuerte, a mantener tu sitio, y que por tanto yo hoy también quiero dedicar desde aquí a toda la gente que lo está pasando ahora mismo mal en Ucrania y tiene justamente que permanecer fuerte y pelear por su sitio, ¿no?, por lo que es suyo, para que no se lo quite nadie más. Este Stand My Ground va para vosotros. Y para ti, pecador, ya sabes que lo puedes disfrutar desde ahora mismo en la playlist de Spotify. Vamos a rematar la faena. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Y llegó el momento de la dulce despedida. Han sido más de 90 minutos de programa para estrenar esta 4ª temporada. Madre mía, ¿quién me lo iba a decir hace 2 años? Que vamos a llegar a este punto con 70 y pico episodios, con 5.000 seguidores. Buah, muchísimas gracias, de verdad, lo vuelvo a decir. Muchísimas gracias, pecadores y pecadoras, por acompañarme en este camino y por confesaos. ¿Qué te han parecido estas maravillas góticas? ¿Las conocías todas? Espero que no, la verdad, y que te haya descubierto alguna joyita para que puedas implementar en esta tarde gótica de domingo. Y es que seguro que podéis esperar más especiales sobre este tema del terror gótico, porque da mucho juego y hay muchísima joyita fricultural por ahí que os tengo que confesar al respecto. Bueno, ¿y qué me decís de Álvaro? Buah, vaya aportación que nos ha hecho este cardenal del mal, desde la catedral atroz directo al confesionario. Si es que ya se lo digo siempre, que estamos hermanados. Bueno, pues ahora ya a pensar en el siguiente programa regular de los 7 pecados digitales, que será dentro de 2 domingos, y ya sabéis que el domingo que viene será para aquellos de vosotros que hayáis decidido apoyar este podcast, apoyarnos para que podamos seguir vivos, ¿no?, y mantener el proyecto en marcha. Ya estoy en contacto con los colaboradores Pecadores y Redentos habituales: Vicente Pérez, Fran Molina, Santi Jarabo, José Abajo, Peter Aniorte. Todos ellos van a ir desfilando por aquí esta temporada con sus respectivas secciones, así que podéis esperar más entretenimiento, más fricultura, más misterio y muchas ganas de confesarnos. Recuerda que te dejo acá también un enlace en la descripción para que seas tú el que confiese y nos envíe esos pecados o esos relatos si quieres que los dramaticemos. Mientras tanto me despido ya, pecador, pecadora, hasta el siguiente programa. Adiós. Tú también puedes ser un pecador digital. Estamos deseando recibir tus confesiones por escrito o en archivo de audio. Solo tienes que entrar en 7pecadosdigitales.com y contactarnos para compartir tus tentaciones con el resto de pecadores. Si tienes relatos originales de misterio, terror o ciencia ficción, también estaremos encantados de dramatizarlos y darles vida juntos. Sigue el enlace en la descripción de este episodio. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar.